Bueno, sí, Mauricio, felicitaciones, pienso que es muy completa, clara. Eh, esas preguntas que, esto es qué. Esto es, Profe, en aparte, principio les mandamos a todos para que de manera individual resolvieran estas preguntas del taller y ellos las van a ir presentando ahorita al final para aclarar conceptos. Pero si quiere usted darnos una mirada inicial de lo que presentó Bueno, Mauricio, está un perfecto. poquito, entonces, para que tengamos, entonces, bueno, una corrección ahí al final que lo dejó como bloqueo sin auricular. Ya el bloqueo AB, o sea, son bloqueos auriculoventriculares ya de primero, segundo y tercer grado, no sino auriculares. El bloqueo sino auricular es el bloqueo que se produce, digamos, se genera el impulso eléctrico en el nodo sinusal, pero no es capaz de pasar a la aurícula, ese impulso eléctrico, ya no genera una onda P. Ya los otros bloqueos que hablamos de primero, segundo y tercer grado son los bloqueos auriculoventriculares, de los cuales hay una despolarización completa auricular, pero ese impulso o se retarda o no pasa a los ventrículos. Entonces ahí hablamos de bloqueos auriculoventriculares. Lo otro importante entonces, primero que todo, las arritmias más frecuentes en pediatría, sin duda son las supraventriculares y por mecanismos de reentrada como claramente lo dijo Mauricio. Entonces la adenosina sin duda es el medicamento de elección. Quisiera hacer una aclaración porque, a ver, si tenemos un paciente estable hemodinámicamente que tiene una taquicardia de QRS angosto, así no tenga vena, pues lo primero es cogerle la vena antes de llevarlo a una cardioversión, porque ¿cómo vamos a llevar una cardioversión a ese paciente si está estable hemodinámicamente? Quiere decir que está despierto todo. Esa cardioversión tendría que hacerse con sedación y antes de hacer la cardioversión, pues poner una vena y muy seguramente va a responder a la adenosina. Entonces, hay que, cuando nos enfrentemos, sobre todo más en urgencias y esto, al paciente con taquicardia supraventricular, si está estable hemodinámicamente, nos da tiempo de tomar, así no sea el electro completo de las 12 derivadas, pero sí un registro electrocardiográfico con el carro de paro, con el monitor, que es fundamental para saber exactamente qué tipo de taquicardia. Coger una vena, como dijimos, está estable hemodinámicamente, entonces no hay una urgencia inmediata y ese paciente nos da tiempo para tratar la taquicardia fácilmente. Entonces, como son las taquicardias supraventriculares por mecanismo de reentrada las más frecuentes, la gran mayoría de estas van a responder muy bien a adenosina. Lógicamente, si está estable, pues intentar maniobras vagales, mientras tanto, entonces vamos cogiendo una vía venosa y adenosina y la gran mayoría van a responder y van a retornar a un ritmo sinusal y ahí ya definimos el tratamiento a seguir. En las taquicardias ventriculares, sí, claramente más fácilmente los van a desestabilizar. Hay taquicardias ventriculares que son idiopáticas. ¿Qué quiere decir con idiopáticas? Que el corazón es completamente sano y que no tiene ni una cardiopatía, ya sea congénita o una cardiopatía isquémica. Estamos hablando en pediatría, porque en adultos pues, la mayoría son secundarias a cardiopatía isquémica, pero en pediatría algunas son de corazón completamente sano y que lógicamente sí tienen mayor riesgo de desestabilizar al paciente hemodinámicamente, por eso requieren mayor rapidez en su diagnóstico y tratamiento. Pero pues no sé si hay alguna duda, creo que estuvo completa y si hay dudas y eso pues comentemos. Perfecto, muchas gracias, doctora Arenas. No sé si la doctora Adriana quisiera hacer algún comentario inicial o alguno de los miembros. Gracias, Pablo. Sí, para felicitar a Mauricio, muy completa y muy clara la charla. Y pues otra vez agradecerle al doctor Arenas todos los aportes que nos ha hecho. Muchas gracias, Adriana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el auditorio o algún comentario inicial. Los fellows, los profes, los residentes. ¿Alguno le quedó alguna duda? ¿No entendió algo? Todo claro. Bueno, entonces, si les parece, entonces quisiéramos oírlos en el taller, quisiéramos ver
que contestaron a cada una de estas preguntas. La primera, pues va para reforzar algo que ya dijo Mauricio, que es tener clara en la cabeza cuáles son los mecanismos fisiológicos que generan una arritmia para uno entender cuáles son los potenciales intervenciones que se pueden generar. No sé qué María Paula. Buenas tardes para todos, soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana de primer año. Entonces, pues en cuanto a cuáles son los mecanismos fisiológicos por los que se puede generar una arritmia, los mecanismos se dividen principalmente en trastornos de la formación del impulso, trastornos de la conducción del impulso o la combinación de ambos. Digamos que en esta gran clasificación, dentro de los que están los trastornos de la formación del impulso, tenemos dos grandes clasificaciones, que es por automatismo y actividad desencadenada. Dentro del automatismo, a su vez, tenemos una división que son los automatismos normal alterado y el automatismo anormal, que más adelante vamos a hablar, y la actividad desencadenada, que es por pospotenciales tardíos y pospotenciales precoces, y finalmente los trastornos de la conducción, que nos habló Mauricio de reentrada, que puede ser reentrada anatómica y reentrada funcional. Ya hablando como tal de la formación del impulso, entonces tenemos el automatismo normal alterado. Como sabemos, las células cardíacas especializadas poseen la propiedad de automatismo o actividad de marcapaso, por ende la supresión o la potenciación de esa actividad va a derivar en arritmias cardíacas. En condiciones de normalidad, las células del nodo sinoauricular poseen la frecuencia de descarga más rápida y las células de los denominados marcapasos subsidiarios descargan a una frecuencia inferior manteniendo la jerarquía normal. La frecuencia de descarga va a estar determinada por tres factores. El primero, el potencial diastólico máximo, el potencial umbral al que se inicia el potencial de acción y la rapidez o la pendiente de despolarización de la fase 4, como nos había hablado Mauricio. Un cambio en cualquiera de estos factores va a generar que haya una frecuencia de generación de los impulsos. Entonces, en cuanto al sistema nervioso central, el sistema nervioso central autónomo controla esta actividad, pero también a su vez va a estar modulada por factores sistémicos, ya sea por alteraciones metabólicas, sustancias endógenas o intoxicaciones. Desde el punto de vista parasimpático, como nos habían hablado durante la charla, se reduce la frecuencia cardíaca de descarga de las células al liberar acetilcolina e hiperpolarizar las células mediante un aumento de la conductancia de los canales de potasio, pero eso a su vez también va a reducir la actividad de la corriente interna lenta de calcio y la corriente FONI, reduciendo aún más su frecuencia, y estos son los efectos principales que nosotros vemos cuando manejamos a un paciente con los efectos de las maniobras vagales, según el algoritmo PALS. Desde el punto de vista simpático, las catecolaminas van a aumentar la permeabilidad de la corriente interna lenta de calcio, incrementando la corriente de entrada de este, y además va a favorecer la potenciación de la corriente fónico, lo que aumenta la potenciación de la fase 4, pero también, como habíamos hablado, de alteraciones metabólicas, tenemos la hipoxia, la hipocalemia, que van a potenciar la actividad automática normal por la inhibición de la bomba sodio-potasio, reduciendo así las corrientes repolarizantes y aumentando la pendiente de repolarización diastólica en la fase 4. Algo muy importante, y es que algo muy distintivo del automatismo normal es la supresión por sobreestimulación. Y digamos que desde hace aproximadamente más de un siglo se conoce que la supresión del ritmo cardíaco propio a determinadas especies animales ocasiona secundariamente trastorno en la normalización de dichos ritmos, y esta supresión se consigue estimulando eléctricamente con frecuencias superiores a la descarga sinusal que se está dando, con lo que se va a inhibir. La sobreestimulación se conoce en la literatura inglesa como el overdrive suppression phenomenon, que traduce el fenómeno de supresión por sobreestimulación, que nos ayuda mucho con el diagnóstico de este tipo de arritmia, y también ocurre en otros niveles del sistema de conducción. La otra clasificación, que es el automatismo anormal, vamos a tener que las células miocárdicas no marcapasos de las aurículas y ventrículos, que en condiciones normales no van a mostrar ninguna actividad espontánea, puede presentar propiedades de automatismo. Esto puede ocurrir en situaciones en las que el potencial diastólico máximo se va a elevar hasta el potencial de umbral por la interacción de numerosas corrientes que juntas van a dar lugar a una corriente despolarizante de entrada y una reducción de la conductancia del potasio. La frecuencia de un foco automático anormal va a depender realmente del potencial de membrana. Entre más positivo sea el potencial, más rápida va a ser la frecuencia automática, y como es esperado, esto es menos sensible a la supresión por sobreestimulación, que las ayuda a diferenciar muchísimo. Finalmente, la otra clasificación, que es la actividad desencadenada,
donde vamos a ver que puede ser postpotenciales precoces o tardíos, va a ser la iniciación del impulso causado por postpotenciales, que son oscilaciones del potencial de membrana que se van a producir durante o inmediatamente después de un potencial de acción que va a preceder ese. Es decir, que estos postpotenciales solo se pueden producir en presencia de un potencial de acción previo, que sería el que lo va a desencadenar. Cuando alcanzan el potencial umbral, se va a generar un nuevo potencial de acción que genera una nueva respuesta desencadenada, que se puede originar una nueva respuesta y así pues una nueva respuesta, y así vamos a perpetuar pues el mecanismo, y según su relación temporal pues vamos a encontrar dos tipos. Como ya hemos hablado, los precoces, que ocurren durante las fases 2 o 3 del potencial de acción, y los postpotenciales tardíos, que se van a producir pues realmente después de completar la fase de repolarización. Ya hablando del otro grupo grande, que son los trastornos de la conducción del impulso, que digamos que característicamente encontramos la reentrada, también se dan los bloqueos, que ocurren cuando hay una falla en la propagación del impulso eléctrico. Hay diversos factores que pueden influir, como tal las propiedades de la membrana, la eficacia estimuladora del impulso y la excitabilidad del tejido al que se va a transmitir este mismo impulso, y las uniones gap o de hendidura pues desempeñan un papel crucial en la velocidad y la seguridad para que se dé la propagación adecuada. El impulso se puede bloquear a frecuencias cardíacas muy rápidas por recuperación incompleta de su periodo refractario, y es característico pues de esto. Y finalmente la reentrada, donde vamos a ver que este fenómeno se refiere a una propagación repetitiva de la onda de activación que vuelve a su lugar de origen para volver a activar una zona que ya ha sido activada. Los tipos de reentrada pues pueden coexistir, que vamos a encontrar la reentrada anatómica y pues las reentradas funcionales, pero hay que tener en cuenta que para que se pueda producir una reentrada del impulso cardíaco debe existir una zona de bloqueo unidireccional en algún punto del corazón que haga que se permita la propagación del impulso solo en una dirección. Y además la velocidad de conducción del impulso alrededor de ese circuito debe ser lo suficientemente lenta para permitir que cuando el impulso alcance el punto donde se inició esa reentrada, este ya haya recuperado su excitabilidad, pueda ser reexcitado y el impulso continúe recirculando. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta lo anterior, aquellos factores o fármacos que acorten la duración del periodo refractario, ya sea hipoxia, catecolaminas, acetilcolina, y que facilitan la aparición de estos potenciales que se conducen muy lentamente, facilitarían pues la aparición de las arritmias por reentradas. Atendiendo, pues depende de la naturaleza del segmento que esté excitable, podemos hablar de reentradas que van a ser segmentos de excitable largos o pues segmentos de excitables cortos. Y eso pues fue lo que encontré en cuanto a los mecanismos fisiológicos. No sé si alguien quiera complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Creo que fue un resumen muy completo de lo que presentó Mauricio y bastante claro. No sé si alguno tiene alguna duda para que aprovechen al profe Arenas, si entendieron todos los mecanismos. No hay dudas. ¿Todo claro? Profe Arenas, no sé si quisiera comentar algo, algo importante que se haya pasado. La verdad creo que fue muy completo. Básicamente pues se enumeraron todos los mecanismos de las arritmias y en forma clara. Sé que no es fácil a veces entenderlo, los diagramas ayudan un poco y estos porque son muchas palabras a veces, pero estuvo completamente muy bien explicado y muy completa la información. Perfecto, profe. Entonces, si quieren, pasemos a la segunda pregunta del taller. Entonces, una vez ya entendido los mecanismos, entonces, ¿cómo consideran ustedes que funcionan entonces esas intervenciones farmacológicas en esos mecanismos? Laurita. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Alarcón, residente del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, digamos como en primera medida, para entender pues las intervenciones farmacológicas, pues hay que recordar las partes que ya muy bien Mauricio pues nos mencionó del potencial de acción del ciclo cardíaco, ¿cierto? Y pues es que ese movimiento de iones que conduce pues a la despolarización y repolarización del miocito, pues va a ser como el target
del que vamos a, pues, a tener como las herramientas farmacológicas. Entonces, ellos, digamos, los medicamentos antiarrítmicos en general, digamos, su objetivo principal va a ser como enlentecer ese movimiento iónico, ¿cierto?, en las diferentes fases del potencial de acción cardíaco. Entonces, recordemos entonces rápidamente, pues como dijo Mauricio, tenemos pues las 5 fases que van desde el número 0 hasta el 4 y pues que cada una de ellas va a tener, digamos, como un ion específico como especial de cada fase, que pues no los voy a nombrar porque ya lo vimos muy bien durante la presentación. Entonces, de los medicamentos antiarrítmicos, pues podemos usar el sistema, digamos, que está todavía en uso, que es la clasificación de Bowman-Williams, el cual pues los va a dividir de acuerdo a su mecanismo de acción en 4 categorías, aunque pues van a haber algunos de ellos que, digamos, comparten como propiedades similares entre una y otra. Entonces, con respecto a los medicamentos de la clase 1, estos antiarrítmicos entonces son bloqueadores de los canales de calcio de sodio rápidos. Entonces son responsables de actuar en la fase 0 de los potenciales de acción que tienen pues esa respuesta rápida. Van a existir entonces 3 subclases de esta clase 1 que difieren la una de la otra en la eficacia en la cual van a reducir la pendiente de esa fase 0, siendo entonces de estos los mecanismos 1C los que tienen el mayor efecto, luego seguidos los del 1B, que son los que tienen el menor efecto sobre esa fase 0. Entonces, con respecto al bloqueo del canal de calcio, digamos que en orden como de su efecto, tenemos primero los 1C, luego los 1A y luego los 1B. De aquí también es importante mencionar que la clase 1A prolonga pues esa duración del potencial de acción, lo que va a provocar un aumento del intervalo QT. La clase 1B también entonces disminuye ese potencial de acción y también provoca ese acortamiento del QT, y a diferencia pues de estos dos anteriores, los fármacos de la 1C no van ni a afectar el potencial de acción y entonces van a tener un efecto mínimo sobre el intervalo QT, que pues va a ser importante cuando tengamos en cuenta, digamos, la patología a la cual nos estemos enfrentando. Entonces, como lo mencionaba ahorita, pues de las familias del 1A, estos entonces, como ya mencionamos, pues van a bloquear los canales de calcio, prolongan el intervalo QT, entonces a veces tienen un uso limitado porque también pues tienen un potencial proarrítmico importante. De estos, digamos, como el más conocido de esta familia es la quinidina, que pues digamos recientemente, y no sé si de pronto el doctor Arenas me corrija, pero lo que encontré es que sus usos actuales están más en pacientes con síndrome de Brugada como una alternativa cuando pues haya alguna contraindicación para que tengan un desfibrilador implantable. De esta familia pues también tenemos la procainamida, que también puede ser útil para, digamos, ayudar a desenmascarar y diagnosticar esos síndromes de Brugada que no son como tan claros. Y también encontré que está recomendado también en pacientes con Wolff-Parkinson-White, en los que la fibrilación auricular, que tengan fibrilación auricular sin inestabilidad hemodinámica. Con respecto a la clase 1B, entonces recordemos que estos sí van a tener una repercusión importante en el intervalo QT. Con respecto a la clase 1C, digamos de los más conocidos, está la propafenona. Ellos entonces pues también van a hacer pues ese bloqueo de los canales de sodio y como dato pues importante pues no van a tener esa repercusión sobre el intervalo QT. Entonces, digamos, los fármacos de la clase 1C, pues lo que se describe es que son útiles en los pacientes que tienen pues arritmias sin cardiopatía estructural o en pacientes con cardiopatía isquémica sintomática y que tengan alguna contraindicación para ser llevados a ablación o que no, pues que por alguna otra razón no se puedan someter a esto. Bueno, con respecto a la clase C, entonces ellos lo que van a hacer es que inhiben la activación beta adrenérgica de la adenilato ciclasa, reduciendo así los niveles intracelulares de AMP cíclico, y al reducir estos niveles lo que disminuyen es la afluencia de ese calcio
lo cual pues va a dar lugar a una disminución de esa estimulación tanto del nodo sinoauricular y también aumenta la refractariedad del nodo auriculoventricular. Entonces, de acá podemos, digamos, como nombrar los beta bloqueadores, ¿cierto? Que serían como los ejemplos de esta familia. Y pues de ellos, bueno, están, digamos, pues son medicamentos útiles en el tratamiento de arritmias como la taquicardia supraventricular sintomática, ya que en general, pues digamos, su perfil de seguridad es muy bueno. Entonces, para esto, pues pueden ser considerados como primera línea. En la clase 3, entonces, estos antiarrítmicos lo que van a hacer es que bloquean los canales de potasio, lo que va a dar lugar a que haya una recuperación más prolongada de ese potencial de acción, tanto en el miocito como en las células de Purkinje, y también produciendo una reducción de la reserva de la repolarización y una prolongación de los intervalos QT. De acá, entonces, tenemos, hay que nombrar también la amiodarona, que también va a tener unas actividades simpaticolíticas, también tiene actividades como antagonista del sodio y el calcio. Entonces, pues todo eso va a producir que disminuya la conducción a través del nodo AB y del nodo sinusal. Y bueno, digamos, otros medicamentos, está el sotalol, que pues es un beta bloqueador, que digamos comparte propiedades antiarrítmicas tanto de la familia de la clase 2 como de la clase 3. ¿Qué más les encontré? Ah, bueno, de los fármacos de la clase 4, entonces estos lo que nos van a, pues su mecanismo es inhibición de los canales lentos de calcio y disminuyen esa pendiente durante la fase 0 y durante la fase 4 del potencial de acción, lo que va a provocar una inhibición de esa estimulación. También inhiben pues la conducción hacia el nodo auriculoventricular y la prolongación del intervalo PR. De acá, pues se describen medicamentos como son los bloqueadores de los canales de calcio no hidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo, que pues van a disminuir esa velocidad de conducción y pues van a enlentecer esa conducción. Y digamos, de otros que salen un poquito de esa clasificación del 1 al 4 según su mecanismo de acción, hay que nombrar también pues la adenosina, que ya la vimos en la charla, que va a provocar pues un bloqueo transitorio del nodo AB a través de la hiperpolarización que se produce porque hay un aumento del flujo de potasio y también una inhibición de la corriente de calcio. Y la digoxina, que pues ya no, digamos, no es como tan usado como un fármaco antiarrítmico, pero de esta pues sí debemos conocer que tiene habilidades como inhibir la bomba sodio-potasio TPasa al unirse a la bomba de sodio. Entonces lo que hace es que aumenta la concentración intracelular de sodio que impulsa a la salida del calcio. Y pues esto va a producir aquí hay un aumento de la contractilidad y una prolongación de la fase 4 y de la fase 0. Entonces también pues produciendo que el estímulo sea pues mucho más lento. Bueno, adicional a eso, digamos que esos son como los conocidos en las fases del potencial de acción. Revisé un poco como qué hay de nuevo con respecto a medicamentos pues antiarrítmicos y encontré pues que digamos hay algunos medicamentos que se han como concentrado en hacer inhibición de los canales de calcio tipo T, que pues nos nombró Mauricio durante la charla. Entonces que pues viene siendo como una, digamos, un potencial terapéutico que se está estudiando. De estos hay uno que se llama el mibefradin, que es un antagonista tanto de los canales de calcio tipo T como tipo L, pero un poquito más selectivo sobre los tipo T. Este medicamento pues inicialmente fue como comercializado para el manejo de la hipertensión y la diabetes hace ya como hacia los 90. Se retiró porque tenía muchas interacciones farmacológicas, porque su metabolismo era a nivel de la citocromo P450. Sin embargo, digamos que está como de nuevo pues encontré eso como en investigaciones en curso por, digamos, sus propiedades en estos canales específicos del calcio. Además que también se ha visto que este medicamento tiene, digamos, acción sobre la remodelación eléctrica
Entonces, digamos que también podría tener como pues efectos benéficos a este nivel. Y también me encontré que pues están desarrollando como fármacos específicos que los llaman ellos como tejidos específicos. Entonces, específicamente pues para las aurículas, digamos que sean como bloqueador, que tengan como efectos más localizados, a diferencia pues de los que nombramos anteriormente, que van a actuar pues sobre todos los canales iónicos. Entonces, de estos pues está estudiando uno de ellos que es como un gen que active, que trabaja específicamente sobre unos canales de potasio que se llaman los KCNA5, que están más expresados en las aurículas que en los ventrículos, pero pues digamos que esos son apenas pues investigaciones como en curso. Y ya, eso les voy a contar. Laura, muchísimas gracias. Entonces, en principio, la manera como abordaste la pregunta fue buscando, digamos, como los mecanismos de acción de las distintas antiarrítmicos. No sé si alguno buscó otra cosa. Digamos que en concreto, ¿cómo usarías los diferentes antiarrítmicos que viste en las diferentes arritmias? Entonces, si esos son los mecanismos, entonces yo cuál uso en cuál, que es como la pregunta clínica que muchas veces veo que hay o que todo el mundo quiere usar amiodarona para todo. Entonces, ¿cómo organizar la cabeza y decir, bueno, este que hace esto probablemente me sirve más para este tipo de mecanismo, o este lo dejo para otro mecanismo, o simplemente puedo usar todos los grupos para todas las arritmias? No sé si alguno, A ver. dale Laurita, si lo pensaste así o... No, pues digamos que yo, eso, como que la organización fue eso, como más en cada fase pues del potencial, pero pues eso, de lo que venía encontrando, o sea, como, digamos, de los de la clase uno no son, digamos, como los más usados, ¿cierto? Y esos los encontré como más eso, para síndrome de Brugada y pues más específicos como para las patologías que sean de QT prolongado, ¿cierto? Y digamos que de lo que me llamó la atención acá, pues los beta bloqueadores, pero pues no sería, digamos, de nuestro uso como frecuente porque no son, digamos, son más como para el uso, ¿sí?, del paciente, pues, digamos, estable, ambulatorio, ¿cierto? Como un poco más de manejo crónico. Mm, A ver, ahí me gustaría, la verdad esa pregunta es bastante difícil porque en resumen todos los antiarrítmicos, aunque actúan de forma diferente, finalmente al final nos van a terminar prolongando los periodos refractarios, que pueden ser tanto el efectivo, y disminuyendo las velocidades de conducción. Pero, digamos, para patologías específicas, sí, como tú decías, en el Brugada, pues sí hay algunos medicamentos específicos, principalmente la quinina. La quinina sí, pues se dejó de utilizar por la aparición de nuevos antiarrítmicos con mejores efectos y menores efectos secundarios. Entonces, y ahora actualmente, pues solo, digamos, en síndrome de Brugada se ha visto que tiene una validez en algunos QT largos, sobre todo pues en el QT largo tipo 3, que la variante del canal es el mismo que el del Brugada, que es el SCN5A. Entonces también la quinina ahí se ha visto algunos efectos sobre ese síndrome de QT largo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, cuando tenemos por aumento de automatismo, pues hay que tratar de aumentar el periodo refractario. Esto generalmente lo logramos con beta bloqueadores inicialmente. Y en otros como mecanismos como tipo por reentrada, entonces ahí lo que nos ayuda más que enlentecen las velocidades de conducción serían los medicamentos como tipo propafenona, el sotalol. Esos nos van a aumentar disminuir, perdón, la velocidad de conducción y entonces serían más específicos para ese tipo de arritmias. Desafortunadamente, en Colombia, la verdad, entonces no tenemos casi nada de antiarrítmicos, básicamente tenemos algunos beta bloqueadores porque también son muy contados,
y endovenosos más contados todavía. Y de resto tenemos propafenona, amiodarona y no tenemos nada más, porque hay muchos otros con diferentes mecanismos como el plecaimide, sotalolo, estos que tienen bastante utilidad en pediatría con mínimos efectos secundarios, pero en Colombia no disponemos de estos antiarrítmicos. Profe, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias. En principio, pues el doctor Arenas le resumió muy bien. Digamos que en principio tiene que ver con perfiles y con algunas acciones específicas y lo que uno tiene disponible. Pero es muy importante porque a veces yo siento, o por lo menos a veces lo veo, y es que se enredan mucho en los mecanismos y probablemente, como decía el doctor Arenas, los mecanismos son todos para llegar al misma meta final y generalmente cuenta más cómo son los efectos adversos, cuáles son los que tenemos disponibles, cómo los podemos utilizar. Entonces, en principio, básicamente lo que hacemos es esas dos intervenciones grandes. Finalmente, la última pregunta, un poco orientada a algunas experiencias que tienen ustedes, es tratar de que tengamos claro cuando uno utiliza un marcapasos, sobre todo en un fenómeno de una arritmia, digamos, cómo es su función, cómo se supone que debe funcionar y cómo actúa sobre ese miocardio y digamos qué cosas hay que estar pendientes o vigilar de forma general. Ricardo. Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, primero que todo mencionar que el marcapasos es un dispositivo que está compuesto por un generador, el cual es el encargado de producir los estímulos, y unos electrodos conductores que van a transmitir pues estos estímulos directamente al corazón. Además, pues están determinados los marcapasos que tienen la posibilidad de detectar y analizar la actividad eléctrica propia del corazón y pues actuar en función de esa detección que tenga. Van a existir varios tipos de marcapasos, incluyendo aquellos que tienen una estimulación que es transitoria por medio transcutáneo o transesofágico, con estimulación epicárdica transitoria y con estimulación definitiva epicárdica o endocavitaria. Entonces voy a hablar como un poco de cada uno. La estimulación transitoria y transcutáneo entonces va a corresponder a una modalidad que va a ser transitoria de estimulación eléctrica cardíaca que va a ser no invasiva, donde los electrodos son adhesivos y tienen la posibilidad de servir para estimular o desfibrilar en caso de ser necesario. Va a constar de dos parches, uno que va a ser positivo, que se ubica en la región subclavicular derecha o en la espalda en los niños más pequeños, y otro negativo que se debe poner en la región del ápex cardíaco. Y va a estimular pues casi siempre el ventrículo derecho. Tiene la ventaja de ser rápido, fácil de colocar, por lo que es recomendable en situaciones de emergencia si no se dispone pues, digamos que del entrenamiento en la canalización de las vías, y la desventaja es que se necesitan salidas de hasta 40 a 80 milivoltios. Con frecuencia va a producir estimulación muscular, va a ser doloroso e incómodo para el paciente, por lo que pues, va a requerir en este caso analgesia y sedación. El marcapasos con estimulación transitoria, que va a ser transesofágico, va a consistir en la estimulación cardíaca a través de un electrodo introducido por la boca o por la nariz del paciente hasta la región esofágica más proximal a la aurícula derecha, y se considera relativamente pues, no invasiva. La longitud del electrodo debe ser introducida y se calcula como la talla en centímetros dividido 5 aproximadamente. Esta técnica pues, va a ser útil en el diagnóstico de las arritmias cardíacas no distinguibles adecuadamente por el electrocardiograma y para el tratamiento de las bradiarritmias por disfunción sinusal y taquiarritmias mediante la sobreestimulación, lo que va a ser útil en el tratamiento de las arritmias posoperatorias. Y las ventajas que necesitan también salidas de estimulación altas de 20 milivoltios y que va a ser una técnica transitoria. El marcapaso con estimulación epicárdica transitoria, entonces se va a utilizar generalmente en el posoperatorio de una cirugía cardíaca durante los 7 a 10 días posteriores. Se van a implantar dos electrodos que generalmente son delgados, del tipo unipolar, y se ubican dos epicárdicos auriculares y dos ventriculares que tunelizan hasta la superficie cutánea. Esto va a ser para el tratamiento y el diagnóstico tanto de las taquiarritmias como de las bradiarritmias supra y ventriculares. Y cuando llevan pues, varios días implantados, va a ser frecuente que los electrodos den problemas de captura y de detección,
lo que va a ser necesario pues el recambio por unos definitivos. El marcapasos con estimulación definitiva epicárdica o endocavitaria tiene como objetivo estar localizado en las cámaras cardíacas, cumpliendo su función durante pues, un largo tiempo. Y este tipo de estimulación se utiliza cuando el niño la necesita de forma permanente. El abordaje epicárdico se aplica cuando el niño es muy pequeño y el abordaje endovascular supondría una obstrucción por cualquiera de sus vías de acceso y cuando la anatomía de la lesión o la corrección cardíaca impide la entrada por vía venosa a la aurícula derecha y o a los ventrículos. El acceso endovascular venoso suele ser pues, el de elección por cualquiera de sus vías, más frecuentemente vía subclavia, pero también se puede utilizar el yugular, el cefálico o el axilar. Con respecto a los electrodos, tenemos los electrodos unipolares que tienen el polo negativo, que va a ser el cátodo, en contacto con el tejido miocárdico y el polo positivo, que es el ánodo, lejos del corazón, en el tejido celular subcutáneo o en la piel. Mientras que los electrodos bipolares mantienen el polo negativo en la punta de la zona distal y el polo positivo en posición proximal, entre 2 a 5 centímetros de la punta. Ambos polos van a quedar intracardíacos en contacto con la zona pues, que se quiere estimular. Y los marcapasos transvenosos casi todos son bipolares. Y mientras que los epicárdicos pueden ser bipolares, aunque la mayoría de los utilizados son unipolares. Y finalmente, pues los mismos alambres conductores que conforman el electrodo unipolar o bipolar van a censar la actividad electrofisiológica cardíaca y pues es la vía de información para coordinar, sincronizar o inhibir la descarga de la fuente. Con respecto a los modos de estimulación, el Código General de la North American Society for Patient and Electrophysiology se asignan unas iniciales que van a corresponder a la cámara estimulada, que va a ser la A de aurícula, B de ventrículo o D de ambos, a la cámara detectada, que es O ninguna, la A de aurícula, B de ventrículo y D de ambos, a la respuesta a esta detección que va a ser O ninguna y de inhibición, T de disparo y D de ambas. Y por último, pues al hecho de que si existe modulación de la frecuencia cardíaca mediante sensores para detectar el aumento de la actividad metabólica y con ello acelerar pues, la frecuencia cardíaca y compensar la incompetencia cronotrópica, que va a ser O de ninguna y R si esto existe. Entonces, en resumen, podemos tener cinco de estas iniciales. Los marcapasos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, en donde se refiere a la capacidad de reconocer la actividad electrofisiológica cardíaca. Los asincrónicos se estimulan, más sin embargo no tienen el censo de la cámara cardíaca y por lo tanto tampoco tienen una respuesta a este censado, por lo que las siglas van a corresponder como A con doble cero, B de ventrículo con doble cero o D de ambas con doble cero. Y los sincrónicos se van a dividir en monocameral y bicameral. Por un lado, los monocamerales tienen una respuesta al censado de inhibición, mientras que los bicamerales tienen una respuesta que va a ser dual al censado. Y eso era todo. Gracias, Ricardo. No sé, el profe Arenas levantó la mano, no sé si quisiera ayudarnos ahí. No, un pequeño resumen, excelente la revisión. Pues básicamente lo que quería decir, digamos, el transcutáneo, la verdad, pues sí, es un método de solo un salvataje cuando el paciente esté en una bradicardia extrema, que generalmente por un bloqueo auriculoventricular, o sea, que no responda a medicamentos ni nada. Y mientras ponemos otro tipo, principalmente un marcapaso transvenoso, no definitivo, sino temporal, digamos, porque el transcutáneo, la verdad, lo que decías, las salidas tienen que ser muy altas, eso genera mucho disconfort en el paciente y generalmente además la captura es bastante intermitente, entonces nunca vamos a asegurar de verdad una buena frecuencia cardíaca y lógicamente un buen gasto. Entonces hay que acostumbrarnos y tenemos que tener en mente que podemos colocar marcapasos transvenosos transitorios, ya sea por vía femoral o por vía yugular, y los intensivistas tienen que saber colocarlos y aprender a utilizarlos, porque eso sí le puede salvar la vida a un paciente, porque el transcutáneo a veces no les va a funcionar. Lo otro, pues sí, claramente el marcapaso no solamente
es para las bradiarritmias, ocasionalmente las taquiarritmias, sobre todo las de mecanismos de reentrada, con sobreestimulación. ¿Eso qué quiere decir? Al estimular a una frecuencia mayor de la taquicardia, lo puede parar, revertir la taquicardia con eso. Entonces, en algunos casos podemos utilizar también esa estimulación. Y de resto, pues lógicamente los pacientes, digamos, hablando de marcapasos más que todo temporales, porque definitivos, pues no es el momento. Los cables epicárdicos que los cirujanos deben dejar en todo paciente que va a cirugía de corazón, y que lo ideal es que lleguen los pacientes tanto con cables auriculares como ventriculares para hacer si se requiere, pues para realizar una estimulación sincrónica tanto en aurícula como ventrícula. Doctora Arenas, muchísimas gracias. Bueno, creo que eso era todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta para el doctor Arenas, aprovechar lo que estuvo con nosotros. De paso, agradecerle por enriquecer esta sesión. Creo que fue muy útil. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Doctora Arenas, muchas gracias. Listo, muchas gracias. La verdad los felicito por el formato de este tipo de presentaciones y de taller. Eso hace que sea más participativo, y cualquier cosa completamente a la orden. Que estén muy bien, buena tarde. Vale, muchas gracias.